Hola, muy buenos días. Bienvenido a lo que es la tutoría número 5 de la asignatura práctica docente. Bien, eh, por razones de tiempo voy a dar inicio ya a lo que es la tutoría, aunque aún no se cuenta con asistencia, no ha ingresado ningún estudiante, ya son las 8:21. Creo yo que es tiempo suficiente de espera, entonces voy a dar inicio, bueno, ya di inicio con la grabación, voy a desarrollar lo que es la agenda para que quede grabado y así pues cualquiera lo pueda consultarnos después en su tiempo libre, ya cuando esté el enlace de la grabación en YouTube, ¿no? Entonces procedo a compartir mi escritorio y a compartirles lo que es la agenda que está prevista desarrollarse este día, ¿no? Eh, yo creo que me espera un momento, creo que no había copiado la presentación de este día. Y no, ver por acá. Sería, sí, no, bien, esta es la de práctica. Vamos a verla acá. Bien, bien, por acá tenemos, yo me he descargado todos los materiales que están ahí en la unidad 4, ¿no? La ruta de aprendizaje 4 la vamos a revisar primero, ¿no? Para ver qué correspondía en la semana del 27 al 30, ¿no? Bueno, sería del 27 de noviembre al 30 de enero, ¿no? Aquí tenemos lo que es una actividad utilizando el enfoque TPAC. Ya vamos a ver las orientaciones. Aquí aparece repaso del libro de lectura, porque ya este lengua 2 ya lo revisamos en lo que fue la unidad 3. De hecho, creo que sí, creo que en la tutoría 3 revisamos este material y que es el enfoque TPAC, ¿no? Entonces, vamos a recordar algunos elementos claves. La idea era acá que ustedes, los estudiantes, participaran, ¿no? De lo que leyeron en ese momento, de lo que han leído al volver a leer, valga la redundancia, el material, que recuerdan al volver a realizar la lectura, qué ideas les ha generado a ustedes con relación a la entrega de la actividad, ¿no? Que ya está habilitada en plataforma, ya la voy a revisar porque es parte de la agenda de este día, ¿no? Bien, entrega del plan de innovación. Este plan de innovación tiene un valor del 20% del curso, es decir, vale 2 puntos de los 10 totales del curso, de la nota total del ciclo. Ya vamos a hablar de la hora y fecha y aparece en, en la presentación que he elaborado como un recordatorio. La entrega del informe final y la defensa tendrá otra ponderación del 20%. Son las dos actividades que nos quedan pendientes. Verificar la hora y fecha del límite de entrega. Este todavía no les va a aparecer visible en plataforma. Este sí, ya lo vamos a revisar. La evaluación desarrollada por el tutor de la práctica docente tiene una ponderación también del 20%. Y aquí también va lo que ustedes han hecho los pequeños, eh, digamos, los pequeños reportes de horas que han estado trabajando, ¿no? Todas esas revisiones se les va a tomar en cuenta acá, ¿no? Directamente en la evaluación que yo voy a hacer. Por eso, si se fijan ahí, no han, no se les ha calificado por separado cada uno de esos reportes, ¿no? Ya que aquí se les va a considerar, ¿no? En este apartado de acá. Entonces, aquí prácticamente tenemos las actividades que están pendientes. Recapitulando, sería el 20%, que es del plan de innovación, que ya lo vamos a revisar en qué consiste. Tenemos otro 20% que es de la defensa y la entrega final o el informe final de ese plan de innovación, ¿no? Eh, Ese aún no le aparece visible. Y la evaluación, como les digo, ahí se va a verificar lo que ustedes han estado cargando
en la plataforma, ¿no? Los pequeños reportes de las horas que han estado abordando en lo que son las prácticas, ¿no? Y eso es lo que comprende el último tramo de la de asignatura, ¿no? Como creo que ahorita no tenemos asistentes, vamos a revisar lo que es acá, la presentación que se ha elaborado. Esta presentación básicamente es un pequeño resumen, ¿no? De lo que es la pequeño resumen de lo que veíamos, ¿no? En el material el material lengua 2, donde habla del enfoque TPAC aplicado al lenguaje, ¿no? De ahí también hay que revisar este material de la planificación de propuesta de innovación, cómo planificar, cómo hacer un guión de clase. Ahí aparecen unos formatos que también lo vamos a ir revisando, ¿no? Entonces, como primer punto, revisaríamos algunos conceptos de los que ya habíamos visto en la tutoría 3 que aparece ahí en ese material de lengua 2, ¿no? Como saben, la tutoría es de la asignatura práctica docente, la tutoría número 5 de la licenciatura en informática educativa. Eh, Mi nombre es John Osvaldo Gómez Torres, soy el tutor encargado del grupo de virtual de Cojutepeque. La coordinadora es la ingeniera Mayra Elizabeth Francia Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad de El Salvador. Como saben, ahora es que teníamos programado la tutoría, es sábado 27 de noviembre, ¿no? De 2021. Dentro de la agenda tenemos salud y bienvenida, que es lo que desarrollamos al inicio, pasar asistencia. En este caso, esperemos si alguno ingresara en el desarrollo de la tutoría, pues iría en el listado de asistencia, ya que en ese momento no tenemos asistencia. Tenemos el desarrollo de la agenda, que es el TPAC, algunos conceptos, ¿no? De los que veíamos en el material de lengua 2. Tenemos también la planificación de propuesta de innovación. Lo vamos a desarrollar revisando el material complementario que ustedes, o el material que aparece ahí en plataforma, que ustedes lo pueden descargar y leerlo perfectamente. Les va a servir bastante este material porque ahí aparecen algunos formatos. De hecho, aparecen varias opciones. Creo que aparecen alrededor de 2 formatos por cada, eh, porque para guión, creo, y 2 formatos para lo que es la planificación de la unidad didáctica, ¿no? Entonces, ahí vamos a revisar eso y vamos a revisar lo que es la consigna de la tarea. Entonces, comenzamos desarrollando o revisando lo que ya habíamos visto antes, ¿no? Lo del TEPAC. La fecha límite, ¿no? Dentro de los avisos para la entrega de esta actividad, estaba prevista que se abriera el día 29, ¿no? Pero ya les va a aparecer visible en plataforma. Ya pueden entrar y verificar, ¿no? Que ya están ahí las indicaciones, que ya aquí también las vamos a revisar, pero para que las tengan a la mano es bueno que las descarguen, y si las pueden imprimir y tenerlas impresas, mucho mejor, ¿no? Para que vayan comenzando ya a trabajar su propuesta. Eh, la fecha límite es el lunes 13 de diciembre de 2021 a las 11:55. Quiere decir que si vemos el calendario, acá 13, estamos hablando de que acá sería la semana nos queda del 28, que mañana es domingo, al 5 es una semana, y del 5 al 12 son 2 semanas. Es decir, tenemos un poco más de 2 semanas para que puedan ustedes desarrollar esta actividad. Es importante que le dediquen tiempo, que vayan revisando, ¿no? Los materiales, las indicaciones, para que apeguen lo más posible lo que es su trabajo a lo que se espera, ¿no? Que se entreguen su propuesta de innovación, ¿no? Cabe señalar que esa propuesta debe estar enfocada bajo el método TEPAC, ¿no? Que es el que veíamos en la tutoría 3, que es el que vamos a revisar algunos conceptos acá. Y para poder planificar eso, ustedes pueden descargar lo que es el programa de la asignatura para media, dependiendo de la asignatura que trabajaron. Yo descargué, por ejemplo, el de matemática directamente de primer año de bachillerato, ir haciendo en la planificación, ¿no? La idea era que estuvieran presentes para que ustedes pudieran
expresar sus dudas con respecto a lo que no les quedara del todo claro en las indicaciones, ¿no? Tenía acá una pequeña reflexión también que como no hay asistencia, pues solo la vamos a leer, ¿no? Dice, la experiencia es algo maravilloso, nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer, ¿no? Eso sirve bastante en el área de la docencia, es bastante aplicado en el área de la docencia. Muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta que es un error, sino que hasta que ya tenemos las consecuencias. Producto de la experiencia es que cuando usted está yendo bajo el mismo error, usted se puede dar cuenta que se está equivocando y poder corregir directamente no el error que se está cometiendo, porque ya conozco el resultado a través de la experiencia, ¿no? Entonces, por eso habla de que la experiencia es tan maravillosa que nos permite, ¿no? Poder o nos da el conocimiento para poder reconocer ese error cuando estamos a punto de volverlo a cometer o cuando ya lo estamos cometiendo. Esa era la reflexión. Eh, Luego tenemos lo que es conceptos clave del TEPAC en lengua 2, lo veíamos antes, ¿no? Primero, ¿no? Saber cómo utilizar la tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar la tecnología. Es decir, no es lo mismo que yo pueda utilizar una computadora para realizar búsquedas o pueda utilizar algunos programas que utilizar esa tecnología con algunas aplicaciones en particular en pro de la educación, es decir, utilizar herramientas de las TIC o de las tecnologías de información y comunicación para facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. No es lo mismo saber utilizarlo que saber cómo enseñar utilizando esa tecnología. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Nos dice también que TEPAC, por sus siglas en inglés, significa Technologies Pedagogical Contenido, tecnología pedagógica del contenido, ¿no? Que es un marco teórico metodológico, es decir, es un conocimiento teórico de cómo utilizar la tecnología en pro de la educación, ¿no? Por eso hablamos, cuando hablamos de metodología, casi siempre hacemos referencia al método, a la forma en cómo podemos llegar de mejor forma a nuestros objetivos. Nuestro objetivo casi siempre, o mejor dicho siempre, es que el estudiante adquiera las competencias y los conocimientos que les impartimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metodología, es el cómo impartir esos conocimientos de tal forma que se les facilite a los estudiantes el hecho de poder aprenderlo y no solo cómo hacerlo de forma teórica, sino que a través de alguna herramienta tecnológica se facilite o sea más factible poder llegar a este, a este objetivo, ¿no? Con esa idea es que se diseña lo que es el modelo TEPAC, ¿no? De hecho, creo que en la unidad 3 se les facilitaron varias cuadernillas de varias materias utilizando lo que es la propuesta TEPAC. Nosotros en esta tutoría revisamos únicamente lo que es el de lenguaje, ¿no? Que es el que nos pedía revisar alimentándonos lo que es el TEPAC. Luego nos dice que los autores de TEPAC, Michai Cople en 2006, se propone que este marco teórico conceptual, es decir, este marco metodológico de cómo utilizar las tecnologías en la educación, sirva no solo para unificar las propuestas de integración de las tecnologías en la educación, sino también para transformar la formación docente y sus prácticas profesionales. Es decir, la idea que ellos tienen al crear este, o esta propuesta metodológica, mejor dicho, no es solo que usted como docente pueda utilizar la tecnología en pro de la educación, sino que también a través de esta tecnología usted pueda cambiar la forma de percibir lo que es su práctica docente, su práctica profesional, es decir, la forma en que usted se desenvuelve en el aula, ¿no? Directamente, incluso su propia formación. Ahora con las tecnologías hemos visto, ¿no? Que se nos facilita incluso para adquirir conocimientos nuevos para nosotros como docentes, resulta perdón, sumamente, ya que si usted desea aprender algo de un tema que usted no conoce mucho o que desconoce totalmente, pero le interesa, pues basta que usted busque puede ser un buen video en YouTube o un buen material de lectura
y le dedique tiempo a ello, ¿no? A través de estas tecnologías de la información y comunicación, pues se nos facilita el hecho de poder interactuar directamente con el conocimiento, ¿no? Aquí teníamos lo que es veíamos lo que es un gráfico similar a lo que conocemos como diagramas de ven en rosa, en este caso es el conocimiento tecnológico, es decir, el conocimiento de la tecnología, saber utilizar las herramientas tecnológicas y también conocer de aplicaciones, el manejo de aplicaciones de la era de la tecnología, de la información y la comunicación, es decir, es el saber o el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, ¿no? Que sería la unión de estos tres, pero acá solo el rosa estaría haciendo lo que es el conocimiento tecnológico, el conocimiento que usted tiene como docente del uso de la tecnología, que pudiese parecer que en nuestro contexto, digamos, en lo que nosotros vivimos en nuestros salones de clase, a veces este es el punto que falla. A veces conocemos tan poco de la tecnología que por esa razón no la utilizamos. No nos resulta a veces complicado poder utilizar algún programa y por no querer invertir tiempo en aprender o por desconocer que existen estas aplicaciones, pues entonces o no tener ese conocimiento tecnológico, no empleamos estas herramientas que son potenciales para lo que es la educación, ¿no? Si nos enfocamos solo acá en el círculo amarillo, tenemos lo que es el conocimiento pedagógico, es decir, el de cómo enseñar, el qué métodos, qué técnicas, qué herramientas pedagógicas tengo yo para poder llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El conocimiento pedagógico, ¿no? Es decir, conocer totalmente el cómo se enseña, qué, digamos, qué normas, qué reglas, qué prácticas buenas puedo emplear o qué métodos y técnicas efectivas son efectivas con ciertos estudiantes, conocer todos estos elementos que describan de mejor forma lo que es la enseñanza de cierta área disciplinar. Por ejemplo, no es lo mismo enseñar matemática que enseñar lenguaje, ¿no? Entonces el conocimiento pedagógico me dice el, la forma correcta de enseñar una disciplina o enseñar la otra, ¿no? Bajo qué métodos y técnicas es más efectiva una que otra, ¿no? Y tenemos acá en la celeste lo que es el conocimiento disciplinar, que es el conocimiento directamente de la disciplina. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la matemática, sería el cómo yo como docente, el conocimiento que yo tengo sobre el área, es decir, qué tan bueno soy en mi área, es decir, qué tanto conozco los contenidos, qué tan bueno soy con el hecho de desarrollo de los contenidos. Cuando mezclamos eh, lo que es el conocimiento pedagógico con el conocimiento disciplinar, sería pedagógicamente cómo se enseña de forma correcta lo que es matemática, ¿no? Volviendo al ejemplo de la matemática. Y eso estaría en la intercepción de estos dos. Esa intercepción es el conocimiento pedagógico disciplinar. Por ejemplo, el cómo enseñar matemática o el cómo enseñar lenguaje, el cómo enseñar ciencia, por ejemplo, cómo planificar una clase eh, con algunas metodologías y técnicas para enseñar de una forma correcta la asignatura de lenguaje o conceptos de matemática o conceptos de ciencia o de sociales, etcétera. Entonces, la unificación de estas dos es el conocimiento pedagógico disciplinar. Ahora bien, cuando unimos lo que es el conocimiento de la tecnología con el conocimiento pedagógico, tenemos el conocimiento pedagógico tecnológico, es decir, cómo utilizar de forma correcta las tecnologías para enseñar una asignatura. Por ejemplo, digamos, no es lo mismo solo ir y utilizar una herramienta tecnológica, digamos, que yo considere de que, por ejemplo, EducaPlay, me funciona para enseñar lenguaje, por decir algo, para hacer quiz de letras, ¿no? O para matemática, digamos, para hacer un quiz para matemática, un pequeño juego, ¿no? Para los que no saben qué es EducaPlay, es una página web o una aplicación que nos genera, podemos nosotros registrándonos, crear pequeños juegos para nuestros estudiantes de diferentes áreas. Entonces no es lo mismo que yo conozca la herramienta, que es el conocimiento tecnológico, que yo conozca cómo se enseña de forma correcta, bajo qué métodos y técnicas se enseña correctamente un contenido. Entonces, yo estaría pegando la tecnología a cómo enseñarlo de forma efectiva. Ese sería el conocimiento pedagógico
tecnológico o tecnológico pedagógico, ¿no? Es decir, el conocimiento correcto de cómo enseñar de forma correcta utilizando las tecnologías, ya que si no sabemos eso, pues probablemente las tecnologías por sí solas no nos van a brindar, digámoslo así, un plus en la educación. El simple hecho de incorporar tecnologías en la educación no quiere decir de que se va a mejorar lo que es las competencias del estudiante, ¿no? Ya que puede ser de que en lugar de favorecer el aprendizaje, al hacerlo de forma incorrecta, pues terminemos perjudicándonos. Entonces, por eso es importante conocer esa intercepción, ¿no? El conocimiento de la tecnología y cómo utilizar esa tecnología en pro de la educación. Si nos vamos a la otra intercepción, tenemos el conocimiento tecnológico interceptado con el conocimiento disciplinar, es decir, el conocimiento de la tecnología y el conocimiento de la disciplina. Por ejemplo, matemática. Aquí sería una herramienta tecnológica que sirva para enseñar matemática. Por ejemplo, GeoGebra, que es bastante aplicado en los matemáticos, sería que yo pueda utilizar la aplicación GeoGebra y que no solo la pueda utilizar, que sepa cómo enseñar matemática utilizando esta aplicación. Si yo sé eso, entonces estaría en esta intercepción del conocimiento tecnológico con el conocimiento disciplinar, que es el conocimiento tecnológico disciplinar. Conozca las herramientas que se utilicen para enseñarnos directamente esa asignatura. Ahora bien, ya hemos visto las intersecciones 2 a 2, el conocimiento pedagógico con el conocimiento disciplinar, que es el pedagógico disciplinar, el conocimiento tecnológico con el conocimiento pedagógico, que es el conocimiento tecnológico pedagógico, y el conocimiento tecnológico con el conocimiento disciplinar, que es el conocimiento tecnológico disciplinar. Pero ¿qué pasa cuando se interceptan los dos? Yo tengo el conocimiento de la tecnología, tengo el conocimiento de la disciplina y tengo el cómo enseñar utilizando esa tecnología en esta disciplina en específico. Y ese es el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar, que es el proyecto o la propuesta de estos dos autores, de Michel y de Kopler, que es específicamente esta intercepción. Que, es decir, no se ve la tecnología como una simple herramienta, sino como un parte de un proceso, ¿no? En el cual se está y utilizando lo que es el conocimiento pedagógico de cómo utilizar la tecnología directamente en la disciplina que yo ya manejo. Entonces, ese conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar es lo que conocemos como el TPAC. Dicho de otra forma, ya pegándolo a la tarea que ustedes van a realizar, ustedes van a tener que realizar una propuesta utilizando eh, este proyecto, ¿no? Esta propuesta de TPAC. Tienen que saber el conocimiento de la disciplina, tienen que saber también un poco del conocimiento pedagógico de cómo enseñar esa disciplina y cómo utilizar las tecnologías, que es su área, directamente en pro del aprendizaje de los estudiantes. Es decir, tener esos tres conocimientos interrelacionados eh, y que fuera a generar mejores resultados, no que el simple hecho de utilizar 2 a 2, porque normalmente o actualmente o en el método tradicional únicamente como docentes hemos contemplado lo que es el conocimiento pedagógico y el conocimiento disciplinar. Esa intercepción es la que nosotros planificamos y con base a eso nosotros impartimos nuestras clases. Y ahora con el aparecimiento de las tecnologías de la información y comunicación, surge la necesidad de cómo incorporar estas tecnologías de tal forma que vengan a sintetizar o facilitar lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y este proyecto eh, o este conocimiento de estos autores está bastante interesante para incluir esa tecnología, ¿no? Directamente. Lo que les mencionaba, ¿no? Que si nos preguntamos qué conocimientos ponemos en juego cuando planificamos con las TIC, únicamente a veces lo que tratamos de hacer es incorporar lo que es las tecnologías de la información y la comunicación en la planificación que yo ya tengo. Que decir, yo tengo el conocimiento pedagógico, tengo el conocimiento disciplinar, sé cómo enseñar utilizando métodos y técnicas pedagógicas dentro de lo que es la disciplina, ¿no? Pero ahora la pregunta es cómo incorporar este elemento de la tecnología acá, ¿no?
y cómo directamente planificar, cómo planear, cómo elaborar un plan de enseñanza que utilice las tecnologías y facilite lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, para respondernos a esa pregunta, vemos que tradicionalmente estas tecnologías se han concebido como un conjunto de conocimientos y habilidades extra, es decir, como algo que está fuera, ¿no?, de lo que es la educación y que yo puedo utilizar como una herramienta o agregarlo a las clases como una herramienta, no lo vemos como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y desde el enfoque TEPAC se enfatiza justamente la necesidad de no pensar es un agregado, no ver a la tecnología como algo que está fuera del proceso, sino como algo que puede estar dentro de la misma planificación, ¿no? Que puede ser colorido, separado y por lo tanto adicional. Es decir, no se debe considerar bajo el enfoque TEPAC que la tecnología es un agregado o que es algo adicional o separado a lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, de lo que es el conocimiento pedagógico disciplinar, sino que debe de unificarse, ¿no? Nos dice que el conocimiento tecnológico más el conocimiento pedagógico más el conocimiento disciplinar sería lo que es el proyecto TEPAC, ¿no? Vamos a ver, ¿dónde íbamos? Supone que integrar las TIC en nuestras clases no implica solamente conocer las herramientas, es decir, no basta con conocer las herramientas tecnológicas, sino que hay que reacomodar nuestra planificación normal, nuestra planificación normal sin las TIC es estos dos, que es el conocimiento pedagógico disciplinar. Hay que reacomodar ese conocimiento pedagógico disciplinar con el conocimiento de estas herramientas para enseñar una disciplina específica de forma pedagógica, ¿no? Eh, y resignificar los conocimientos pedagógicos y disciplinares cuando incluimos las tecnologías. Es decir, hay que reacomodar toda esta planificación utilizando, o mejor quitemos de la palabra utilizar, ¿no? Con las tecnologías, ¿no? O a través de las tecnologías, porque si se fijan, incluso en mi vocabulario dije utilizar. Utilizar venimos pensando siempre en las tecnologías intrínsecamente como una herramienta y no hay que verlo de esa forma, hay que verlo como parte directamente del proceso, ¿no? Para poder planificar utilizando estas tecnologías. Nos dice que una integración genuina de las tecnologías en la enseñanza implica aprender las interacciones entre estos tres componentes. Ya esto creo que lo habíamos revisado un poco también en la tutoría 3. Eh, Aquí básicamente nos explica qué se obtiene al unir que es el conocimiento pedagógico con el conocimiento disciplinar, algo similar a lo que yo les estaba explicando. Dice que para explicar esta interacción, los autores retoman la idea de Schulman de 1986 y reafirman el conocimiento que permite saber qué estrategias pedagógicas se efectúan a contenidos y de qué manera se pueden organizar los contenidos para una mejor enseñanza, ¿no? Es decir, cómo utilizar de forma correcta los métodos y técnicas para enseñar alguna disciplina en particular. Esta interacción hace hincapié en la articulación entre los conceptos propios de la disciplina, es decir, en el conocimiento de la disciplina y las técnicas pedagógicas para enseñar directamente de forma correcta esta disciplina. Este conocimiento se desarrolla a partir de la representación y la formación de conceptos, de las técnicas pedagógicas y del saber acerca de lo que hace que los conceptos sean difíciles o fáciles de aprender. Por ejemplo, eh, matemática, por ejemplo, el cálculo de área. Pedagógicamente nos dice que el estudiante aprende haciendo, es decir, aprende a través de la práctica, cuando el estudiante puede enfocar los problemas matemáticos a problemas de su entorno. Una práctica bastante usual de enseñar, por ejemplo, el cálculo de áreas en matemática es hacer grupos de estudiantes y sacarlos a que anden midiendo figuras con una cinta métrica, que anden calculando sus perímetros, que anden calculando sus áreas y de esta forma aprenden o adquieren de mejor forma o de una forma más sencilla lo que es el conocimiento del cálculo de áreas y perímetros, es decir, a través de lo que es la práctica. Por ejemplo, midiendo una ventana rectangular, midiendo una puerta, por ejemplo, o otras figuras que estén dentro de su entorno y que puedan calcular directamente a través de las fórmulas que se estén viendo eh,
dentro de la clase. Entonces, si se fijan, yo les he dado un ejemplo de utilizar conocimiento pedagógico del cómo enseñar un contenido, en ese caso matemático, ¿no? Eso es lo que es el conocimiento pedagógico de la disciplina, ¿no? Conocer cómo enseñar de forma efectiva la disciplina en particular, ¿no? Para aquellos conceptos que sean difíciles o fáciles de aprender, ¿no? También influye el conocimiento acerca de los saberes de los alumnos, es decir, los saberes previos que tienen los alumnos que traen consigo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sus estrategias, ideas previas, errores conceptuales, metodológicos y metodológicos frecuentes. A veces estos elementos, como por ejemplo los errores eh, conceptuales, aparecen cuando hay estudiantes que son de otros lados o que han entendido de forma errónea lo que es el concepto como tal. Por ejemplo, de cómo se enseña a dividir a los estudiantes en México. Y lo hacen de una forma diferente a como lo hacemos nosotros de forma habitual. Entonces, un estudiante que venga de un aprendizaje de esta forma tiene, no tal vez que no pueda dividir, por ejemplo, pero su idea de división, su proceso al desarrollar la división de forma manual o de forma algebraica, es diferente al proceso que nosotros seguimos. Entonces, cuando alguien empiece a explicarle cómo se hace acá, va a crear un conflicto en su cabeza, ya que él tiene una idea totalmente diferente, ¿no? Un proceso diferente, aunque se llegue a la misma respuesta. Entonces, eso puede crear errores conceptuales, pensar en el concepto de división como que si fuese diferente, cuando en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? Solo que de un proceso diferente, ¿no? Entonces, a veces surgen esos pequeños errores de un lado a otro. Por ejemplo, los puse de México acá, pero puede ser que dentro de nuestro país se noten esos pequeños errores conceptuales. Por ejemplo, en el caso de la asignatura lenguaje, hay palabras que se utilizan acá, por ejemplo, en Oriente, que no se utilizan, por ejemplo, en el lado de la libertad, de Sonsonate, de todos esos lugares. Y hay conceptos o palabras que se utilizan allá, porque escucho palabras que no sé a qué hacen alusión, que no entiendo qué es lo que a lo que se está haciendo referencia y me toca preguntar. Supongo yo que lo mismo le ocurre a ustedes con algunas palabras que se utilizan acá, que ustedes o que alguien de aquella zona pues no esté acostumbrado a escuchar o que no conozca a qué se hace referencia con esa palabra. Entonces, a veces se crean esos pequeños errores conceptuales que hay que identificarlos como docentes en la práctica pedagógica para poder ir haciendo las respectivas correcciones. Tenemos también lo que es el conocimiento tecnológico disciplinar, el conocimiento de la tecnología aplicado en la enseñanza de una disciplina en particular. Nos dice que este conocimiento implica saber un tema determinado en específico y también cómo utilizar de forma efectiva para abordarlo. Por ejemplo, volviendo a matemáticas, ya que es una de las asignaturas con las que yo más he trabajado. Por ejemplo, digamos que yo quiero enseñar, digamos, solución de ecuaciones lineales, por ejemplo. Mi mejor herramienta para enseñar solución de ecuaciones lineales con el método gráfico es GeoGebra. Pero puede ser que algún estudiante me diga utilice Derive. Y ciertamente Derive me proporciona, digamos, la solución de sistemas de ecuaciones lineales, pero me da el proceso algebraico y tal vez yo necesito enseñar el método gráfico. Entonces, como yo conozco mi disciplina, yo conozco el concepto que es método gráfico y conozco la aplicación que es GeoGebra que me sirve para enseñar este concepto, yo puedo saber que mi mejor aplicación para enseñar ese concepto es GeoGebra, pero tal vez el estudiante no conoce o no tiene el conocimiento o quien me sugirió a mí eh, Derive no tiene el conocimiento disciplinar, no sabe que el tema que yo voy a enseñar es metodográfico y solo está pensando en la aplicación que le brinda el resultado, ¿no? Efectivamente se puede utilizar, pero el método gráfico no lo podemos ver palpable en lo que es Derive, ¿no? Entonces, en este caso, podemos ver que la mejor aplicación para enseñar el método gráfico para solución de sistemas de ecuaciones lineales es GeoGebra y no Drive. Entonces,
El conocimiento tecnológico y el conocimiento de disciplina me hace que yo elija la mejor herramienta para poder enseñar ese contenido, ¿no? También nos dice que los docentes tienen que conocer de qué modo el contenido puede ser transformado por la aplicación de una tecnología y cómo éste a veces determina o cambia la tecnología a utilizar, que es lo que le mencionaba, ¿no? Dependiendo qué concepto matemático, en este caso, volviendo al ejemplo, voy a enseñar, así es la tecnología que debo de buscar, que se ajuste perfectamente a lo que es la enseñanza o a lo que es el concepto para enseñar mejor ese concepto, ¿no? La relación de las tecnologías habilita o limita el tipo de temas que se pueden enseñar. Es decir, no todos los temas de todas las disciplinas se pueden abordar mediante el uso de las tecnologías. Hoy en día, diría yo que es un gran porcentaje que sí se puede utilizar, porque hay muchísimas páginas, por ejemplo, JClick, ya les decía, EducaPlay, que podemos elaborar nosotros nuestros propios recursos tecnológicos, ¿no? Y permite directamente abordar, o otros que ya han sido elaborados por otras personas y que están de forma libre para que lo podamos emplear, o ustedes diseñar alguna aplicación directamente en pro de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, que al fin y al cabo la tarea o el proyecto, les mencionaba al inicio de la asignatura, va enfocado directamente en ello, ¿no? Nos dice también que en el caso de las prácticas de lectura podríamos pensar trabajar con libros impresos o digitales. Recordemos que esta cuadernilla que estábamos revisando está enfocado directamente al lenguaje, entonces por eso habla acá directamente de que para estas actividades hay varias variantes digitales que nos pueden servir, ¿no? Diccionarios online, diccionarios de papel. Resulta necesario así explorar y revisar el concepto para texto en uno y otro soporte, es decir, tanto en el soporte físico como en el soporte tecnológico, ¿no? A través de alguna herramienta eh, en particular, ¿no? Alguna tecnología, alguna herramienta tecnológica que nos pueda facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de algún concepto eh, determinado, ¿no? Algún concepto eh, determinado o específico que ustedes quieran brindar, ¿no? O al cual ustedes quieran hacer una planificación de este, ¿no? Tenemos el conocimiento tecnológico interceptado con el conocimiento pedagógico, es decir, el conocimiento de las herramientas tecnológicas con el conocimiento del cómo enseñar de forma correcta, con métodos y técnicas pedagógicas, ¿no? Que es el conocimiento tecnológico pedagógico. Nos dice que el conocimiento de las tecnologías disponibles potencial para ser utilizado en contextos de enseñanza y aprendizaje. También refiere al conocimiento acerca de cómo la enseñanza y el aprendizaje se modifican al utilizar las tecnologías en particular. Es decir, cómo modificar enseñanza con la implementación de la tecnología o con la inclusión de estas herramientas tecnológicas. En este sentido, la tecnología y la pedagogía se potencian y se limitan mutuamente en el acto de enseñar. Es decir, puede ser que el uso de la tecnología facilite pedagógicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, o puede ser también que lo limite, ¿no? Ambos extremos, y por eso es la importancia de hacer elementos bastante bien para poder eh, llegar a un conocimiento tecnológico pedagógico que sintetice lo que es los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta interacción, entre otros, la tecnología y la pedagogía, implica un conocimiento acerca de la existencia de herramientas para realizar determinadas tareas, es decir, conocer herramientas para realizar tareas de la asignatura o el contenido eh, que deseamos enseñar, ¿no? Y habilidad para elegirlas en función de las posibilidades de adaptación y de contextos educativos, ¿no? Es decir, que tanto esas herramientas tecnológicas se adaptan a lo que es la metodología pedagógica o la corriente pedagógica que estemos utilizando, ¿no? Y nos dice que algunos autores que en la planificación intervienen 5 decisiones clave, es decir, estas decisiones ustedes las deben de considerar a la hora de realizar la planificación de la unidad
y el guión de clases que van a hacer en esa tarea del 20%. La elección de los objetivos de aprendizaje, es decir, deben de elegir objetivos de aprendizaje. En este caso, ya van a ver ustedes que no va a ser tan, digamos, tan difícil, ya que nos da una idea cada unidad de qué objetivo busca la unidad. Solo que ustedes lo van a tener que adecuar un poco a la utilización de las tecnologías, ya que digamos, el currículo que está establecido para esos grados o en este caso para bachillerato, no está aplicado al método TEPAC. Lo que se busca es que ustedes apliquen bajo el método TEPAC lo que son esos conocimientos de estas unidades didácticas. El segundo punto clave a tener en cuenta es la toma de decisiones pedagógicas prácticas acerca de la experiencia de aprendizaje. La 3, la selección y la secuenciación de tipo de actividades apropiadas, es decir, qué actividades y qué secuencia de actividades van a proponer ustedes bajo este enfoque. Que sepan, cambien en función de la experiencia de aprendizaje prevista, es decir, qué esperamos obtener con cada utilización de estas actividades, es decir, qué función o qué rendimiento vamos a esperar a través de esas actividades. Aquí dice en función de la experiencia de aprendizaje, es decir, que en función del poner en práctica estas actividades, ¿no? O esta secuencia de actividades. El cuarto punto nos habla de la selección de las estrategias de evaluación que revelan qué y cómo están aprendiendo los estudiantes. Y el quinto punto a tener en cuenta es la selección de herramientas y los recursos más beneficiosos que los estudiantes aprovechen para la experiencia de aprendizaje prevista. Ya aquí directamente es qué proponen ustedes, qué herramienta proponen ustedes o qué, digamos, qué tecnología específica o qué herramienta tecnológica de las TIC han generado ustedes para enseñar el contenido que ustedes han elegido, ¿no? Desde este enfoque nos dice, la selección de las tecnologías educativas no se hacen hasta que los objetivos de aprendizaje y los diseños de actividades estén resueltos, ¿no? Es decir, primero hay que establecer los objetivos, hay que diseñar las actividades y una vez eso, hay que seleccionar la mejor herramienta tecnológica que se adecue a esos objetivos y a esas actividades previstas, no al revés. No vamos a seleccionar primero la tecnología y luego vamos a adecuar lo otro a la tecnología. No, en este caso primero es el objetivo, las actividades para el contenido y luego la selección de la herramienta que se adecue mejor a ese objetivo y a esas actividades. Luego nos dice cuando se seleccionan las tecnologías que sirven, en primer lugar, a los objetivos de aprendizaje y luego las actividades, se garantiza tanto el aprendizaje de los estudiantes como los usos apropiados de las tecnologías educativas. Es decir, haciéndolo de esta forma, se garantiza utilizar de mejor forma lo que es las herramientas tecnológicas en pro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, este método TEPAC o mochila de saberes de los docentes se desarrolla de forma auténtica y no de manera eh, tecnocéntrica, ¿no? Centrando todo en la tecnología, ¿no? Cuando dice que no se hace de manera tecnocéntrica sería, por ejemplo, elegir primero la herramienta tecnológica y luego adecuar los objetivos y adecuar las actividades con esa herramienta tecnológica. Eso sería centrar todo en la tecnología. No queremos que sea tecnocéntrica. Lo que queremos es que tener claros unos objetivos definidos, unas actividades con base a esos objetivos y luego una herramienta que efectivice lo que es la enseñanza de ese contenido para garantizar el cumplimiento de los objetivos y el mejor funcionamiento de las actividades. Y esto lo revisábamos también en la tutoría 3, ¿no? Por ejemplo, como recordemos que está pegado al lenguaje, aquí nos da unos ejemplos de actividades para enseñar. Por ejemplo, el tipo de actividad dice torbellino de ideas o listado, breve descripción, los alumnos anotan ideas y a veces por su cuenta ya, y a veces en respuesta a una consigna, ¿no? Y nos da, por ejemplo, pueden hacer mapas conceptuales en The Map Tools, en Write o en Word, etcétera, ¿no? Es una buena forma para aplicar esta herramienta metodológica o pedagógica a través de la utilización de cualquier contenido, porque es esto de
de la lluvia de ideas o torbellino de ideas, lo utilizamos casi en la mayoría de asignaturas, ¿no? En ese caso, por eso podemos utilizarlo. Otra forma es que, por ejemplo, si hay algún contenido de historia, podemos utilizar directamente también SEMATools para hacer lo que es no un mapa mental o un mapa conceptual, sino una línea de tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay que ir jugando con, en este caso, la actividad, hablando en términos pedagógicos, con la herramienta digital, ¿no? Y el contenido y el objetivo, primero, ¿no? Seleccionar directamente el contenido, seleccionar las actividades, que en este caso pudiese ser eh, la lluvia de ideas o torbellino de ideas, y luego, por último, seleccionar la herramienta que se adecue de mejor forma a esas actividades y a ese cumplimiento de ese objetivo, ¿no? Y así ustedes ahí en la guía de lenguaje, si ya la revisaron, se van a dar cuenta que por ahí aparecen todas estas sugerencias de actividades que se pueden emplear en lenguaje. Luego tenemos lo que es la práctica pedagógica. Las actividades diarias se desarrollan en las aulas, laboratorios u otros espacios orientadas por el currículo y que tienen como propósito la formación de nuestros alumnos. Es la práctica docente, es decir, el objetivo o la práctica docente es todo lo que ustedes realicen como docentes en sus salones de clases en pro de la mejora de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje directamente. En esta práctica pedagógica intervienen varios componentes que es necesario examinar, por ejemplo, los docentes como tal, el currículum, que es el que enseñar, y los alumnos, ¿no? Directamente, y el proceso formativo, según 10, lo establecen los patrones. Otro componente importante, en este caso, aparte de los docentes, veíamos que era el currículum, que es el segundo, ¿no? Y nuestras instituciones educativas existen tres versiones. El currículum oficial, que es lo que está delimitado y escrito por las autoridades, en nuestro caso, por lo que es el Ministerio de Educación, lo que es el currículum oculto, que son aquellas prácticas que no están escritas en ningún lado, pero que son las que nosotros llevamos a ejecutarlas en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, dentro de un salón de clase. Puede ser normativa interna, puede ser costumbres, eh, etcétera, etcétera. El C es un currículo real como expresión del balance de estos dos, ¿no? Que básicamente es el que se va a enseñar a través de lo que es el currículo que está escrito oficialmente con el currículo que es el que se emplea directamente a través de la práctica docente. Bien, nos dice acá que lo que indica que una cosa es lo que nos dice el programa que enseñaremos y otra es lo que realmente enseñamos. Ya vamos a ver lo que dicen los programas bueno, el programa de matemática que es el que yo descargué, ¿no? Nos dice que en realidad los docentes deben mediar con sus alumnos y procurar la formación en los procesos que tienden a ser normalizador, regulador, progresivo, público y controlado, ¿no? En realidad con nuestros alumnos los tratamos con respeto. Bueno, a esto yo creo que ya lo habíamos revisado bastante, consideramos sus opiniones, es decir, qué clase de docente soy yo, ¿no? ¿Qué clase de profesional soy o quiero llegar a ser, ¿no? Si realmente tomo en cuenta lo que mis estudiantes quieren aprender, si realmente estoy respondiendo a las necesidades que ellos tienen. Nos dice que es importante destacar que el propósito de formar necesita una teoría pedagógica, es decir, tiene que estar, digamos, basado en cualquiera de las corrientes pedagógicas que conocemos, ¿no? La pedagogía se fundamenta en la formación y este proceso debe tener como orientación directamente al hombre. Nos dice que el saber pedagógico son los conocimientos construidos de manera formal e informal por los docentes, valores ideológicas, actitudes, prácticas, es decir, creencias del docente en un contexto histórico-cultural. Por ejemplo, antes, si analizamos la enseñanza tradicional, se creía de que, por ejemplo, el estudiante era un mero receptor de información, ¿no? No participaba dentro de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Quien era el dueño de la verdad absoluta era el docente y el estudiante era únicamente un receptor. No, muchos docentes aún consideran
o creen, ¿no? O bajo su concepción de enseñanza-aprendizaje, que esta es la forma correcta de enseñar y siguen manteniendo estos perfiles, otros ya no, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando en nuestro saber pedagógico se ven influenciados nuestros valores, nuestras ideas y lo que nosotros consideramos que funciona en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que estos han sido productos siempre de las interacciones personales e institucionales, es decir, todos esos conocimientos que yo voy adquiriendo y formando en mi práctica están siendo influenciados directamente por lo que a mí como docente me ha dado resultado y que no me ha funcionado, ¿no? Por eso dice que evolucionan, se reestructuran y se reconocen y permanecen en la vida del docente. Es decir, vamos quitando aquellas cosas que no funcionan y vamos a incorporar nuevos elementos para ver si funcionan o no funcionan y irnos enriqueciendo de esta forma. Y aquí hemos revisado ya un poco a la rápida, ¿no? Lo que son el programa TEPAC o el proyecto TEPAC para la utilización o para la implementación de las herramientas tecnológicas directamente en lo que es la formación, ¿no?, de nuestros estudiantes. En este caso, vamos a ver por acá lo que es la consigna de la tarea, ¿no?, de la propuesta de innovación. En este caso, vamos a revisarla y luego vamos a ver ahí los formularios o los formatos que nos han dado, ¿no? Al inicio de la carrera, ¿no?, licenciatura en informática educativa, práctica docente, ciclo 2 2021, tarea 1 en plan de innovación, tiene una ponderación del 20% del curso y la fecha de entrega es el 13 de diciembre. Veíamos que cae el lunes, quedan 2 semanas y un poquito más. Y dice que se habilita el 29, pero ya está habilitada, ya a día de hoy ya pueden ingresar, ya podemos comenzar directamente a trabajar o a comenzar con el desarrollo de la actividad, ¿no? El objetivo es que el estudiante seleccione y elabore un planeamiento didáctico, es decir, una planificación de una unidad didáctica de una forma innovador de una unidad de aprendizaje, ¿no?, correspondiente a la asignatura durante el desarrollo de su práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tuvo en la asignatura de ciencia, usted debe descargar lo que es el programa de ciencia y hacer una adecuación de una unidad didáctica bajo la utilización o la implementación de las tecnologías que sea innovadora para enseñar esa misma unidad de una forma innovadora, ¿no? Directamente eso es lo que busca esta actividad, ¿no? Esa propuesta directamente que usted ha realizado, cómo enseñar ese concepto en específico. Buenos días, Lick. Sí, buenos días. Estaba viendo ahí todo lo que ha estado hablando y estaba viendo lo del planeamiento. ¿Y hay formatos con respecto a Sí, ese planeamiento? Ah, ok. sí, ya lo vamos a revisar. Excelente. Perfecto. Bienvenido, por cierto. No me he fijado que había Sí, ingresado. sí, es que ahí estaba escuchando, no voy a interrumpir. Perfecto, perfecto. Bien, si tiene dudas con lo que vayamos revisando, puede irlas haciendo, ya que Ok, esta tutoría iba bastante enfocada a eso, que se aclaren sí, todas las dudas que ustedes tengan sobre esta actividad. ok. Bien, la primera parte que corresponde al 50% de la nota, ¿no? Ustedes van a elaborar lo que es un ensayo argumentativo, justificando la selección del contenido, es decir, por qué eligieron ese contenido de esa asignatura que ustedes estuvieron en su práctica. Como les decía, si fue ciencia y eligieron un contenido en específico en este ensayo, ustedes deben de justificar el por qué eligen ese contenido en específico, por qué ese y por qué no otro, eh, y por qué forma parte directamente de su propuesta de innovación, ¿no? ¿Qué relación hay entre su propuesta y el contenido? No sé Y si iba a preguntar. ahí Ujú. puede ser un contenido o dos contenidos. En este caso habla de contenidos, pero más adelante aparece como unidad didáctica, que es una unidad completa. Ah, ok. Aquí creo que lo hace en plural porque se refiere a todos los contenidos que tiene la unidad. La siguiente parte, bueno, la primera parte sería eso, no solo el ensayo argumentativo, justificando el por qué se seleccionó ese contenido para la propuesta de innovación que usted ha elegido, ¿no?, o la que usted está realizando. La segunda parte, que es el otro 50%, nos pide elaborar el plan de una unidad didáctica. Aquí nos limita que debe ser
una unidad completa, ¿no? Para ello hay que descargar lo que es toda la planificación de la asignatura en la cual usted estuvo de práctica, en la cual usted estuvo desarrollando lo que son las observaciones. Va a elaborar la planificación, que es el plan. Cuando habla de plan, hablamos de planificación de la unidad, y también va a elaborar lo que es un guión de clase de la unidad de aprendizaje seleccionada, es decir, va a elaborar ambos elementos pedagógicos, tanto el plan de la unidad como el guión de clase. De estos dos, hay formatos ahí en el documento, quiero ver cómo se llama, por acá lo tengo, en esta planificación de propuesta de innovación. Ahí ya van a ver, hay dos formatos creo para cada uno. Ustedes eligen con cuál de los dos van a trabajar. Son similares, bastante similares ambos. Siempre bajo el mismo enfoque TEPAC, ¿no? Siempre se les va a evaluar que sea tomando en cuenta el enfoque que es la utilización o la incorporación de las tecnologías al contenido que se ha desarrollado y con el planteamiento pedagógico de cómo emplear esta tecnología de forma correcta para lo que es la enseñanza del contenido que se ha seleccionado. Por eso toma acá que debe ser tomando en cuenta el enfoque de PAC, ¿no? Que es ese. Pueden revisar, creo que en la unidad 3, ahorita acá, este es el que habíamos revisado en la unidad 3, para que lo tomen de ejemplo y vean acá, lo lean y vean aquí algunas actividades y las puedan apegar a lo que ustedes pretenden plantear, ¿no? Con sus propuestas de innovación. Hay de otras asignaturas. Sería de ver si en el archivo que se descargó está la asignatura que a usted le tocó observar, porque sería, digamos, más producente para usted o para ustedes descargar el que se apegue mejor a lo que es directamente la asignatura que ustedes trabajaron. En este caso, la asignatura que nos pone de ejemplo es lenguaje, pero se hace de forma similar para las otras asignaturas. Por eso se les ha puesto acá directamente como un ejemplo, ¿no? Ya vamos a revisar los formatos tanto de la planificación de la unidad como la que es del guión de clase, ¿no? Y aquí están las indicaciones generales. La actividad es de forma individual, la entrega es de forma individual. Y las fuentes documentales que se pueden tomar como base son, por ejemplo, el libro Lengua 2, que es el que les estaba proyectando en este momento, que es este que está acá, que se les ha cargado en la unidad 3 y también se cargó en la unidad 4. Ahí aparece el documento para que lo puedan tomar como base o como ejemplo, ¿no? Directamente. Vamos a ver qué más. Serie para la enseñanza 1 de 1. Bueno, este es el mismo documento, ¿no? Y el documento planificación de la propuesta de innovación en los contenidos curriculares es para tener una mejor idea de cómo planificar tanto lo que es el planeamiento didáctico, que es el plan de la unidad, y el guión de clase. Ahí aparecen los formatos, ya lo vamos a revisar un poco más a profundidad. Importante acá que no se admiten trabajos iguales o similares. Es decir, siempre se les estará verificando que no exista plagio o que no existan coincidencias. Puede ser que se parezcan, ¿no? Y lo hagan totalmente cada quien por su cuenta, pero que sean elaborados por cada uno, ¿no? Siempre se está verificando con todas las entregas que sea elaborado, ¿no? Por cada uno de ustedes y que no se parezca tanto, ¿no? Porque incluso aunque estén en la misma asignatura, en teoría tendrían que tener cada uno su propia idea de qué propuesta de innovación es la que se va a realizar, ¿no? Incluso la selección del contenido no creo que se parezca en absoluto, ¿no? También dice utiliza las normas APA, ¿no? Como en todas las tareas formales para realizar lo que son las citas bibliográficas. Y acá nos da lo que es el formato del trabajo. Deben de elaborar lo que es el documento en Word. Deberán subir a plataforma de las siguientes características. Páginas preliminares, tendríamos una portada o carátula, una tabla de contenido, vamos a tener una introducción, vamos a tener unos objetivos. Estos objetivos son básicamente de el que se pretende lograr con la implementación o con la propuesta de
de innovación en los contenidos seleccionados. En ese caso, cuando se desarrolla el planeamiento didáctico, van a ser otros objetivos, igual que en los guiones de clase, ¿no? Pero acá el que nos pide acá en el primero es directamente sobre la tarea, ¿no? ¿Qué objetivos busca lo que es el plan de innovación que ustedes van a proponer con el contenido seleccionado, ¿no? ¿Qué beneficios puede brindar, etcétera, etcétera, ¿no? El cuerpo del trabajo. Primero, ¿no? El 50% habíamos dicho que era lo que es el ensayo, ¿no? Sería el contenido 2.1, ya del cuerpo del trabajo. El 2.2 sería la planificación de toda la unidad didáctica. Y el 2.3 sería el guión de clase para esa unidad didáctica, ¿no? Estos dos elementos forman lo que es el otro 50%. Es decir, solo el ensayo argumentativo tendría el valor de 1 punto y estos dos tendrían el valor de 1 punto. Al final tenemos ahí el total, que serían los 2 puntos que corresponden a la actividad, y al final pues agregan lo que es la bibliografía consultada, siguiendo siempre el formato APA. Esto con relación a lo que va a contener el trabajo. En el ensayo, ¿cuánto sería de páginas? Acá no se ha delimitado. Creo que la rúbrica no se les ha cargado todavía, porque como creo que esa actividad está prevista que aperturar el 29. Entonces, sería de revisar la rúbrica a ver si establece un mínimo o un máximo. Ahí sí quedaríamos pendientes y para revisar esa parte. Okay. Bien, ahí finaliza lo que son la consigna de la actividad. Ahí ya al final ya no había nada más. Vamos a revisar ahora lo que es el otro material donde aparecen, esos materiales los tienen ahí en plataforma para que los puedan descargar y revisar, digamos, de una forma más detenida. Acá tenemos lo que es la planificación para la propuesta de innovación. A ver. Bien, aquí tenemos lo que es la unidad didáctica. Primero nos define qué es la unidad didáctica, que acá nos aparece lo que es un objetivo, nos aparece el nombre de la unidad, el número de la unidad, nos aparecen una serie de contenidos, esos contenidos son conceptuales, procedimentales, actitudinales, y al final tenemos lo que son los indicadores de logro, ¿no? Acá nos habla de lo que es estos programas están para diferentes niveles, es decir, pues tenemos el de primer grado, segundo, tercero, hasta noveno, primer año de bachillerato, segundo año, y tenemos ahí para cada asignatura hay un programa. No sé si está familiarizado usted con ello, Gustavo. Sí, solamente quería Bien. saber porque hay personas que ocupan como otros modelos, ¿verdad? Y entonces veo aquí que han ocupado cabal el del que tiene el ministerio. No, es que lo que lo estás explicando es el de dónde vamos a sacar la información. Ok, pensé que Ajá. esa parte era de No, que no, así no, se iba a no. colocar. No, no, Ok. no. Esto ahorita nos está describiendo de dónde vamos a partir cuando seleccionemos la unidad didáctica. Ujú. Las características, le preguntaba si está familiarizado con el del ministerio, porque acá podemos revisar todos los elementos para identificar a dónde están los Sí, contenidos conceptuales, los procedimentales, actitudinales, los indicadores de logro, incluso el tiempo, ¿no? Ahí nos aparece una descripción detallada de todos los elementos que aparecen en el programa, ¿no? En la unidad didáctica. Yo me descargué el de, el de bachillerato, que creo que está actualizado de matemática, para que veamos más, porque ahí se ve un poco borroso. Aquí básicamente es lo mismo, ¿no? Nos aparecen del lado izquierdo lo que son los contenidos conceptuales de la disciplina, en este caso de matemática, por ejemplo, número neperiano y áureo, etcétera, etcétera. Aquí están los procedimientos. Tenemos lo que son indicadores de logro. Creo que ese difiere un poquito del que veíamos ahí en la imagen. Vamos a ver si más abajo aparecen los otros. Ah, sí, aquí están los conceptuales y aquí están los procedimentales, ¿no? Para cada contenido conceptual, tenemos un procedimental y tenemos también
uno o más indicadores de logro que responden directamente a ese contenido procedimental, ¿no? Creo que en eso no sé si está claro, Gustavo, si está familiarizado con ello. Pasamos a los Sí, está formatos. claro. Perfecto. Bien, ahí como podemos ver aparece el tiempo que va a durar la unidad, que va a ser repartido entre las horas clase, ¿no? Eh, Ustedes ya con la observación, pues ya tienen una idea de cómo se hace la adecuación, ya que como va solo los sábados, creo que no solo cuentan las horas que están de permanencia ahí, sino las actividades que se les deja para el desarrollo en la semana. Entonces ya en la descripción pueden ser más detallados con esos elementos, ya que ustedes estuvieron ahí de forma presencial, ¿no? Bueno, eso lo leemos ahí, que es información directamente de la carta didáctica, la identificación de los saberes, etcétera, etcétera. Bien, aquí aparece lo que es la planificación didáctica por competencias educativas, ¿no? Que básicamente es el primer elemento que ustedes deben de tomar en cuenta. Aquí aparece la planificación curricular, el programa de estudio, que es el que veíamos ahí de matemáticas. Si estuvieron trabajando en ciencia, pues tendrían que descargar el de ciencia de primer año, o si estuvieron en segundo año, pues sería el de ciencia de segundo año, el PEI o el PCC, que es el plan educativo institucional, el conocimiento de este plan educativo institucional. Y luego tenemos lo que es la planificación de la unidad didáctica, tomando en cuenta lo que es el programa de estudio, el plan educativo institucional, y ustedes con base a esos dos tendrían que hacer lo que es la planificación didáctica. Solo que recuerden que estas unidades didácticas están planteadas sin la incorporación de las tecnologías, es decir, sin que las tecnologías jueguen un papel dentro de esa planificación. Entonces ahí ustedes tienen que hacer esa propuesta de innovación haciendo ese pequeño cambio, ¿no? Directamente planificación y guión de clase a través de la utilización del plan de innovación o la tecnología o las herramientas de las TIC que ustedes han seleccionado para su proyecto de innovación. Aquí tenemos plan de grado, plan de unidad didáctico y guiones de clase. En este caso solo se les está pidiendo, ¿no?, lo que es la planificación didáctica y lo que es el guión de clase respondiendo a esa planificación didáctica, ¿no? Tendríamos que leer todo eso también y aquí aparece el formato. Un formato, ¿no? Aparecen algunos formatos alternativos también. Por ejemplo, acá nos dice formato oficial, el que se puede descargar a veces. Creo que ese es el que ha dado el ministerio. Creo que es el que aparece cuando ustedes busquen, por ejemplo, lo que es la planificación de unidad. En las escuelas públicas casi todos manejan este formato, en el cual primero tenemos lo que es el nombre de la unidad, el objetivo de esa unidad, el nombre del profesor, tenemos también el grado, tenemos el tiempo de duración de la unidad. Veíamos acá en el programa que cada unidad tiene un tiempo específico para desarrollo. A veces tiene 15 horas, 20 horas, 25 horas, dependiendo qué tan extensa sea la unidad. Luego tenemos los contenidos conceptuales que veíamos que ahí aparecen, los contenidos procedimentales, actitudinales, y al final los indicadores de logro. Decía al final pueden que haya más de un indicador de logros para un mismo concepto, ¿no? De hecho, hay algunos que tienen hasta 4, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos formatos alternativos. Nos dice el modelo T utilizado por los colegios paristas de nuestro país, ¿no? Siempre el nombre de la unidad, objetivo de la unidad, nombre del profesor, el tiempo de duración, el grado, el encabezado básicamente es el mismo, solo que aquí aparece como que si fuese una matriz, ¿no? Tenemos los conceptuales junto con los procedimentales y tenemos actitudinales y de valores con las competencias y habilidades que se espera que el estudiante adquiera, ¿no? Y este, ¿Hola? estos son ya ejemplos que nosotros podríamos ocupar para el del nuestro. Sí, sí, son Ok. formatos. Son formatos que ustedes véanlos, el que les llame la atención o el que consideren ustedes que se apega más a lo que ustedes quieren presentar, pues ese seleccionan y ese presenta. Acá aparece algunos formatos alternativos
y aparece el formato oficial. Este formato es el que se apega directamente a lo que veíamos en el programa, ¿no? Por ejemplo, bueno, este no creo que. Creo que. Bien, acá. Acá tenemos, por ejemplo, conceptuales, procedimentales, actitudinales, indicadores de logro, y si eso lo comparamos con lo que tenemos acá, es exactamente lo mismo. Por eso es que dice que es el oficial, ¿no? Básicamente es como ir trasladando de acá para el otro formato, ¿no? Y el otro sí está un poco diferente, porque ya aquí aparecen siempre los conceptuales, los procedimentales, pero aquí aparecen ya unos actitudinales. Esto puede que usted lo necesite. Si usted va a hacer una propuesta de innovación, puede que requiera de algunas actitudes por parte de los estudiantes que sean favorables a la utilización de herramientas tecnológicas o a la herramienta que usted está promoviendo, ¿no? ¿Qué competencias y habilidades espera que el estudiante adquiera con la utilización, por ejemplo, de esa tecnología bajo ese concepto? En ese caso, por eso se les ha brindado, porque ustedes van a ver cómo tienen que apegarlo a la utilización de las TIC o la incorporación, mejor dicho, de las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tienen que ver qué formato se adecua mejor a lo que tenemos. De momento, si yo fuese el que está haciendo la tarea, me inclinaría más por este formato de los dos que hemos visto, porque este de acá, en ningún elemento tenemos lo que son las incorporaciones de las TIC. Tendríamos que modificar los procedimentales que aparecen ahí en el programa, los actitudinales, para garantizarnos digamos, la compatibilidad de las tecnologías que ustedes pretendan incorporar a esos conceptos, a esas herramientas bajo el objetivo que sea determinado, ¿no? Entonces aquí teníamos ese segundo formato. Tenemos este otro formato. Creo que es el NIP, que le llaman. Es otro formato que tenemos ahí. Dice, ese formato fue desarrollado e implementado por algunas escuelas del país. Por ejemplo, es el Centro Escolar Ramón Uriarte de Armenia, ¿no? En San Isidro, Cerro Verde, Sonsonate, entre otros, que han utilizado este mismo formato. Y hasta ahorita llevamos dos formatos para lo que es la planificación de la unidad, ¿no? Siempre, primero sería el nombre de la unidad, tenemos objetivo, grado, nombre del profesor, tiempo de duración de la unidad y el problema identificado, ¿no? ¿Qué problema se ha identificado? Y tenemos aquí contenidos, ¿no? Relacionados con el problema identificado. En ese caso se ha hecho para todas las materias. Por ejemplo, aquí aparece ciencias, matemáticas, sociales, lenguaje inglés. Como ustedes solo lo van a hacer sobre una materia, si utilizaran este formato, pues tendrían que eliminar las demás columnas que no van a utilizar, ¿no? Y aquí la actividad de aprendizaje que se está promoviendo con base a esa unidad, ¿no? Nos dice que este último formato es el eje central de desarrollo de los contenidos, temáticas y metodologías de aprendizaje basado directamente en problemas, necesidades o intereses identificados, ¿no? Los contenidos o temas se tomarán del programa de estudio. Siempre van a ser seleccionados directamente del programa de estudio. Por eso es la importancia de que lo descarguemos y vayamos seleccionando directamente. Lo primero es seleccionar el contenido, el objetivo y luego ver que la herramienta se adecue de una buena forma a lo que se espera, ¿no? Lograr con la incorporación de las TIC directamente o de esa propuesta que usted realice en los contenidos seleccionados o en el problema o tema que se ha seleccionado. Dice que pueden sugerir nuevos temas y contenidos que no estén en el programa de estudio, pero que son indispensables para contrarrestar o minimizar el NIP identificado, ¿no? Que es necesidad, problema, y ahí no me acuerdo qué decía que significaba, pero por ahí está lo del significado de NIP, ¿no? Necesidades y la P era problemas. A ver, intereses, necesidades, intereses y problemas identificados, ¿no? De ahí nos dice que la unidad didáctica de aprendizaje debería tener al menos la siguiente y sencilla estructura.
el nombre, el tiempo, objetivos, temas y subtemas que debe tener, que deben aprender, la metodología de desarrollar, que es el cómo se va a desarrollar esos temas, evaluación, que es cómo y qué y cómo saber si se aprendió lo que se tenía que haber aprendido en esta parte, bajo la ejecución de esta parte, y la referencia bibliográfica. Y ahí tenemos ya los 3 formatos. Yo pensaba que eran 2, la verdad creo que no los había contado bien. 3 formatos que pueden utilizar. Y ahí están como sugerencia para que ustedes lo revisen, vean cuál les parece mejor y pues cada quien adecue a como le parezca mejor, ¿no? Luego está lo que es el guión de clase. Nos dice que es un guión de clase, a qué debe responder el guión de clase, ¿no? Dice que planificar o preparar una clase consiste en organizar y gestionar actividades y ambientes de aprendizaje que, partiendo de las características de los estudiantes, eso es importante tenerlo en cuenta, logren los objetivos y las competencias deseadas, ¿no? Siempre va en pro de las características que tengan nuestros estudiantes. Nos dice que el guión de clase es la identificación y el desarrollo de actividades de aprendizaje en determinado grado escolar, según la disponibilidad de recursos sobre los temas y contenidos del programa de estudios o problema diagnosticado, ¿no? Este puede ser de corta duración o no. Creo que eso va a depender bastante de la unidad didáctica, qué tan largos sean los contenidos o qué tan extensos sean los contenidos que se hayan seleccionado, dependiendo de la profundidad científica que de las personas educadoras quieran darle a la clase según las características de los estudiantes y la disponibilidad de los recursos, ¿no? Ya esto ya ustedes creo que ya lo delimitaron en el diagnóstico, cuando veían con qué recursos contaba o no contaba el centro escolar, en este caso el instituto, ¿no? El guión de clase debería responder a las necesidades, que era la otra, se me olvida el significado del NIP, que responde, era necesidades, intereses y problemas, era. Respondiéndonos siempre a eso, al NIP, necesidades, intereses y problemas detectadas. Sin embargo, en el país se toman como punto de partida los temas y contenidos de los programas de estudio. Es decir, aquí en nuestro país, para elaborar esta tarea, ustedes tienen que tomar directamente lo que son una unidad didáctica que esté en el programa de estudio del grado, perdón, del año y el primer año para los que estuvieron trabajando el primer año de bachillerato y la materia en la cual estuvieron de practicantes. En El Salvador las lecciones de clase pueden tener varios formatos, pero se estructuran de acuerdo a la naturaleza de las actividades de aprendizaje. Es decir, ese formato de guión de clase va a depender de las actividades que se propongan ustedes para enseñar esos contenidos en particular, ¿no? Aquí se identifican algunos elementos, por ejemplo, la iniciación. Estas actividades sirven para romper el hielo. Por lo general, a veces utilizamos lluvia de ideas, la papa caliente, otras, digamos, dinámicas que sirven para comenzar. Es el inicio, ¿no? Donde comienza la clase. También puede servir para detectar conocimientos y procedimientos previos al tema y subtemas a desarrollar. Puede durar de 45 a 90 minutos o variar en la semana, ¿no? Lo cual depende de la profundidad científica y compleja que tengan los temas que se van a desarrollar, ¿no? Luego, dentro del desarrollo son todas aquellas actividades de aprendizaje que ayudan a asimilar los contenidos de los temas. Por ejemplo, en este caso podemos mencionar trabajos individuales, trabajos grupales, trabajos de investigación, trabajos de sondeo, de búsqueda de información, de descubrimiento o de investigación. Y es importante darnos cuenta que las actividades de aprendizaje están relacionadas con el modelo didáctico del profesor ha seleccionado para sus clases. Eso va a depender en este caso de lo que ustedes hayan establecido en la planificación didáctica. O sea, todas estas actividades ustedes tienen que irlas pensando en pro de la utilización de las TIC o de la propuesta que ustedes pretenden desarrollar directamente, porque si lo apegamos fuera de las TIC, no estaríamos aplicando lo que es el enfoque de PAC, ¿no?
que a la larga todo esto es lo que se va a estar evaluando, que ustedes todos esos elementos les vayan dando el enfoque a través de su propuesta de innovación, ¿no? Y la culminación nos dice, estas son actividades que pueden servir de corriente de evaluación, de conciliación, etcétera, y a veces como cierre utilizan como actividades y proyectos de investigadores, una idea importada directamente de Colombia, ¿no? Y nos da aquí un ejemplo de guión didáctico, ¿no? Si nos fijamos, puede ser que la unidad tenga 25 horas. En este caso, este guión está elaborado para 5 horas. Dependiendo de la profundidad de los temas, puede ser que tenga menos horas, 3, 4 horas, 2 horas. Pero al final ustedes en la tarea tendrían que tener los guiones de toda la unidad. Por ejemplo, si son 15 horas de la unidad, puede ser que sean 3 guiones de 5 horas o 3 guiones de 4 horas y un guión de 3 horas, etcétera. Pero deben estar cubiertos lo que son los guiones de la unidad didáctica completa, que serían el número de horas que corresponde según el programa, el, el programa de estudio. Por ejemplo, acá eh, veíamos aquí en el documento este que no había cargado, que la unidad 1, por ejemplo, apliquemos los números enteros, tiene 15 horas. Ahí el número de guiones va a variar dependiendo de los contenidos y la propuesta que se haga para abordar cada, cada contenido. En este ejemplo, se le ha abordado con 5 horas. Eh, Aparece el nombre de la institución, la asignatura, en este caso ciencias naturales. Aquí aparece el nombre de la unidad, el número de la unidad, quiénes son los responsables, que en este caso el profesor o usted, el grado, acá habla primer año de bachillerato, la fecha en que se va a llevar a cabo este, este guión de clase, el objetivo de este guión. Para cada guión ustedes deben de desarrollar un objetivo que responda directamente al contenido y a la unidad de aprendizaje, ¿no? El tema que se va a desarrollar en esta unidad, perdón, en este guión de clase, cuál va a ser la actividad de iniciación, deben de describirlo a detalle, el desarrollo, qué elementos va a tener el desarrollo dentro de esas 5 horas. Recordemos que este está elaborado para 5 horas o está propuesto para desarrollarse en 5 horas. Deben de describir los tiempos también, cuánto tiempo se le va a dedicar a qué actividad. Por ejemplo, la utilización de alguna plataforma, puede ser que ustedes dispongan de 2 horas para ir al centro de cómputo a desarrollar X actividad, ¿no? Si necesita que cada estudiante tenga alguna computadora, suponiendo que fuese eso parte de la propuesta, ¿no? Entonces se tendría que detallar acá qué actividades se van a desarrollar y con cuánto tiempo se va a contar para esas actividades. Actividad de cierre, qué actividades se van a hacer para finalizar lo que es este guión o este tema o estos contenidos de este tema, ¿no? Y creo que ahí finaliza lo que es el documento. Al final nos aparecen las referencias bibliográficas de donde ha sido extraído la información que se les ha presentado acá directamente para que ustedes puedan comenzar a desarrollar su tarea. Importante tener presente lo que les menciono del tiempo, porque podemos pensar que en un guión vamos a abarcar 20 horas y no es esa la idea, ¿no? Es de que vayamos adecuando el tiempo a la profundidad de los contenidos y a la utilización de las herramientas que ustedes van a proponer. Va a depender de ustedes el número de guiones que van a incorporar o van a tener que incorporar para lo que es la culminación de la unidad didáctica, ¿no? Entonces tenemos que hacer los guiones que sean necesarios para cubrir la unidad. Que sea necesario siempre bajo su criterio, de acuerdo a la profundidad y al tiempo que ustedes invertirían en sus actividades, a las actividades propuestas. Pero siempre deben de cumplir con que la suma de todas esas horas lleguen a las horas que están por unidad. Ok, por ejemplo, Eh, si digamos la unidad que yo estoy desarrollando son 15, tengo que hacer 3 ajá. guiones para esta tarea. Si fueran 3 guiones de 5 horas, sí. Si usted considera de Ajá. que son 3 guiones de 5 horas, sí. Pero puede ser que algunos contenidos de los que usted tome sean cortos. Y puede ser de que Ok. sean menos de 5 horas. Pero ahí lo va a determinar usted y la planificación que usted haga con el tiempo. Cuántas horas Y le en va la a tarea que voy a entregar, dedicar.
Ajá. Y en esta tarea yo tendría que hacerlo si son, digamos, Sí, los guiones que sean necesarios para correcto, cubrirlo. correcto, Ok. correcto. Ajá, así es que lo que se busca es que se aplique este pack directamente a la planificación de la unidad y también a lo que es los guiones bajo este enfoque también, bajo la propuesta que usted desee realizar, ¿no? Ahí usted tendría que adecuar todo directamente dependiendo la unidad que usted elija, ¿no? Actividades, metodologías, todo, ¿no? Debe de ir planificado. Y acá da un único formato, así que vamos a tener que apegarnos a él, ¿no? Directamente. Bien, creo que eso era lo último que tenía en la agenda de, de hoy. No sé si hay alguna consulta, Gustavo, o, o alguna No, comentario. por el momento creo que ya Bien, cuando esté haciendo la tarea es que ya surgen a veces, ¿verdad? Y pendiente con lo del ensayo, a ver cuántas páginas también sí, sí, pueden porque ser, creo ¿verdad? que ahorita creo que no aparece habilitado. Ya voy a revisar a ver si está la rúbrica. Sí, más que a veces piden como un formato para ensayo, a veces también, ¿verdad? Sí, vamos a ver acá. Creo que al final del contenido creo que aparecen las actividades. A ver, subir innovación. No, acá no, planificación, rúbrica. Ah, sí, acá está la rúbrica ya. Vamos a ver por acá. Título, 10%, introducción dice que el 10%, tesis 30%, el desarrollo 30% y la conclusión 20%. En el desarrollo debe de estar lo de plantear la carrera, al menos dos argumentos de la secuencia de la tesis. Cada argumento se desarrolla en párrafos separados. Los argumentos que presentan la tesis justifican con evidencias basadas en la fuente de experiencia y en los contextos propuestos. Las actividades se desarrollan en dos argumentos con pertinentes y suficientes. Bueno, creo que no aparece un mínimo para esta tesis, esta introducción. No Creo que hay aparece más un mínimo. páginas todavía, ¿o no? Sí, sí, no se ha establecido. Porque Ujú. esta de acá, la primera parte es toda la del ensayo y no establece ningún mínimo. No sé. Sí, no, Creo que hay solo una página 3 ah, allá abajo. ¿a dónde? Más abajo veo que hay otras páginas todavía. No, Ahí está, pero, parte. pero este es de la segunda parte. De la segunda parte. Ajá. De la ensayo solo sería esta de acá. Para calificar el ensayo es esta primera ruta de acá. Pero no nos establece ni mínimo ni máximo. Solo que debe de tener título, debe tener una introducción, debe de tener una tesis, el desarrollo y lo que son las conclusiones. Ok. Es el cuerpo del trabajo. Bueno, al menos de la parte del ensayo. Y en cuanto al ensayo en este, ¿es necesario ir diciendo cada una de las partes o que vaya inmerso? Yo pienso que le pueden poner cada una de las partes, porque a veces, No, según la redacción de cada quien, se suele confundir una parte con la sí. otra. Ya me ha pasado de que no se identifica dónde termina una parte y comienza la otra. Normalmente no es necesario hacerlo. De hecho, en la mayoría Ujú. de ensayos no se hace, pero para efectos evaluativos creo yo que es fácil, Más más fácil fácil. que lo identifiquemos, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, si no hay más consultas, lo dejaríamos hasta acá, Gustavo. Muchas gracias por haberse conectado, por haber estado presente. Cualquier cosa, pues, cualquier duda, comentario, ahí estaremos pendientes. Muchas gracias.
Ah, Sí, vamos a estar preguntando. por cierto, ya están lo que son las hojas de las prácticas de Ah, las que se firmaron. Si pueden mandarme un mensaje privado a WhatsApp para reenviarle la suya, porque los números no los tengo guardados de los compañeros ahí y por eso no se las he enviado. Quería enviárselas en ok, privado en WhatsApp. Si me pueden mandar un mensaje con su nombre solo para reenviarle la suya. ok, está bien. Gracias. Perfecto. Buen día. Gracias, obviamente. Buen día.